Agujeros se los hice, no los grabé porque esto como se hace es en el foam, después de darle la forma a la tabla. Aquí se hizo por el color rojo. Entonces cuando ya lo haga, ya lo vemos en foam, el sistema, cómo es el proceso, las plantillas y todo eso para ponerlo. Y cuando sea en una tabla blanca lo haremos para que lo vean, o si es en otra en color ya lo haremos así para que vea cómo se come. Se tarda más porque la fresa tarda en comer porque calienta esto, hay que tener cuidado, muy despacito para no tener cuidado, para no tener fallo. En el tapón hablamos que la resina y el plástico son enemigos, porque no se unen, se separan. Por eso en este tapón vemos estas ranuras, que es para que atraviese la resina y haga como de gancho, para que no despegue. Entonces por eso es así, este sistema, este es el sistema Future. Vale, esta es la central, que no la voy a poner ahora voy a poner las dos de atrás y las dos de delante, porque me molesta aquí para poner el ángulo y todo eso a la hora de medir el ángulo y hacerlo bien, y después lo hago ya esta de una vez sola, que lo verán puesto porque lo haré sin grabarlo, pero es lo mismo que van a ver ahora. Yo ya tengo la resina preparada, van a ver que es una resina pastosa, porque le eché cabosil, que es fibra desmenuzadita, el nombre técnico lo llaman cabosil, en la caja viene eso. Entonces con eso se hace pastoso para que agarre bien la resina y no chorree o no salga, entonces se queda en pasta. Ya lo verán cómo se va haciendo, porque hay que ir sacando, ir metiendo con la espátula, ya lo verán. Y después limpiar todo bien. Venga, pues voy a poner el catalizador a la resina y ya la verán que está espesita, con una brochita voy a empezar a darle y ya lo verán. Aquí ven que estoy ya batiendo la resina, mezclando el catalizador. Aquí se tarda un poquito más porque como es espeso hay que mezclarlo bien para que no quede en partes donde no catalice, entonces no secaría. Hay que tener cuidado con eso. Es raro que pase, pero puede pasar. Y esta es la brocha, que es una brocha finita, para que entren las ranuras bien y poder empapar bien todo.
Bueno, ya tenemos preparado las fibras. Yo le di, como dije en el vídeo anterior, para preparar los agujeritos que iban quedando después de poner esta. Rellené un poquito donde quedaba. Y como la resina está húmeda, yo presento la fibra para poderla, en lo que va secando esta resina de la pastita, para que quede presentada y evitar las burbujas, porque con estos tapones y los otros que son de cajetín, los FSS2, esos también dan problemas con las burbujas. Entonces este es un sistema que yo hago. Y ahora verán lo siguiente. Yo iba a poner toda una fibra, pero le voy a poner otro trocito para no estar llenando más de peso la tabla.